Bueno, como ya le reseñé en nuestro primer resumen, la inflación en el mes de junio aumentó 0.38% a tasa mensual y 4.98% a tasa anual. Entre los componentes de la inflación, las frutas y verduras se dispararon 19.73% a tasa anual. ¿Qué está pasando con la inflación que pues no da visos de ceder? Lo vamos a platicar con Víctor Gómez Ayala, director de Analítica de Datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, bienvenido al programa. Hola Pascal, muy buenos días, encantado de saludarte esta mañana. Bueno, ¿cómo podemos interpretar los datos de la inflación que tienen pues ya varias quincenas consecutivas al alza? Y efectivamente, como bien señalabas, en el resumen que dabas al inicio, es el cuarto mes consecutivo que vemos un incremento en la inflación a tasa anual en la lectura general, es decir, cuando consideramos a todos los elementos de la inflación. 4.98%, prácticamente 5%, ha subido constantemente prácticamente desde febrero, donde veíamos una inflación de 4.4%, y esto se debe a dos factores que están contribuyendo a presionar la inflación hacia arriba. Por un lado tenemos en la parte subyacente, es decir, la parte que más tiene relación con la actividad económica, la presión de los servicios ha sido un elemento de la actividad económica que tiene cierta persistencia porque la actividad se mantiene, lo que llamamos los economistas las presiones de demanda, es decir, la gente sigue consumiendo servicios y eso presiona los precios al alza. Y por el otro tienes la parte de productos agropecuarios, donde bien señalabas la inflación de frutas y verduras ha tenido una presión importante a consecuencia de diferentes factores, muchos relacionados con cambio climático, temas de sequías, temas de inundaciones, pérdidas de cosecha que generan presión en precios por el lado de la oferta. Y bueno, pues tenemos un acumulado de 4 meses al mismo tiempo de presión al alza en precios de la parte no subyacente, donde están los agropecuarios. El resultado es precisamente lo que ya señalabas, 4 meses consecutivos al alza en la inflación. Bueno, ¿el panorama político tiene alguna incidencia en este dato o está ajeno? Muy poco. Las señales de precios tienden a ser mucho más expeditas en temas de mercado. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver sobre todo con aspectos relacionados con cambio climático y esto es algo que va a ser más persistente cada vez. Uh-huh. Creo que apenas estamos viendo el inicio de esto, de cómo las consecuencias de muchos aspectos que tienen consecuencias sobre el clima, sobre las condiciones atmosféricas del planeta, pues están ya teniendo efecto en precios y solo estamos viendo el comienzo, desafortunadamente. Sí. Por otro lado, Víctor, también se dio a conocer que por segundo mes consecutivo hubo una disminución en el número de empleos creados. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Fíjate que la parte de generación de empleo de parte del IMSS, las cifras se publicaron la semana pasada. Lo que vemos es que la creación acumulada en lo que va del año muestra una desaceleración importante. Si vemos el número de empleos que se han creado entre enero y junio de este año contra enero-junio del año pasado, vemos una caída superior al 40%. Uh-huh. Y esto es consecuencia de una desaceleración fuerte en la actividad económica. Es uno de los indicadores que más nos dicen de manera oportuna y anticipada que pues la economía va para abajo. Muchas veces, y lo hemos visto en los últimos 30 años, relacionado con el cambio de gobierno y la manera en que se reajustan muchos aspectos de la economía nacional. Uh-huh. En ese aspecto, ¿el momento político sí tiene alguna incidencia? Aquí sí, porque el cambio de gobierno genera dos cosas. Por un lado, hay una importante reasignación de gasto. Las prioridades de una administración y otra cambian y eso, la ejecución del gasto genera ciertos retrasos que tienen consecuencias sobre la actividad. Y segundo, se genera cierto clima de incertidumbre. Las personas hasta cierto punto modifican sus patrones de consumo. Y las empresas también pues toman decisiones de inversión con más moderación por la manera en que se reasignan muchos balances de poder. Este es un efecto empírico que hemos visto en los últimos 3 cambios de gobierno. La desaceleración es de al menos 2 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del PIB. ¿Hay alguna señal, Víctor, de que pueda descender la inflación en los próximos meses?
y que pueda volver a tomar vuelo la creación de empleos? Para la parte de la inflación, la reducción tiene varios retos. El primero que te decía es el de la parte de servicios. Deberíamos ver que comienza a ceder si efectivamente la actividad económica continúa desacelerándose. La parte de los agropecuarios no, porque vemos que es un efecto más relacionado con temas de presiones en precios en ciertos productos a nivel local, que se acompaña de la presión en precios a nivel global de varios productos agropecuarios con los que comercia México. Entonces, en la parte de precios, la reducción va a ser muy moderada. El propio Banco de México ya lo ha dicho, y pues hay preocupación sobre la postura monetaria. Por el Ya. lado de la actividad económica, pues te diría que no, al menos en los próximos 6 meses se espera que la desaceleración continúe, y es probable que esto vaya acompañado de una generación de empleo más moderada por parte del IMSS. Bueno, y respecto de la inflación, la política monetaria, pues probablemente no sufra cambios en las próximas sesiones de Banco de México, ¿verdad? Pues mira, las consideraciones que tiene a su juicio la Junta de Gobierno son tanto de inflación como de la presión que puede ejercer a la baja una menor actividad económica, el clima de incertidumbre, que también ha sido uno de los factores que ha frenado las decisiones recientes, principalmente por la manera en que se desenvuelva la campaña en Estados Unidos, y en la retórica que tomen los candidatos con respecto a México va a ser clave para ver si existe cierto espacio por la parte financiera. Pues Víctor, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable. Gracias a ti, Pascal, un gusto saludarte, muy buena mañana. Igual Víctor Gómez Ayala, director de analítica de datos del INCO.